¿Qué tal? Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos. Les agradezco mucho la presencia de hoy ustedes aquí, en este espacio que nos brinda la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Quiero agradecer especialmente al profesor doctor Guillermo Jensen, que es quien coordina el Instituto de Investigaciones de la facultad, en cuyo contexto tiene lugar este evento. eh, bueno, de una obra que vio la luz hace poco, eh, de mi autoría y con la colaboración de Juan Siman, a quien aprovecho acá para agradecer. Eh, y tengo, la verdad, el honor de que esta presentación la haga nada más ni nada menos que un jurista de nota, como es Gustavo Aboso. Y no solamente esto, sino que además, bueno, un especial afecto hacia él, y quiero agradecerle antes de comenzar con esto el trabajo arduo de haber tenido que leer, porque las presentaciones son amenas a veces, pero hay que leer. Y Gustavo ha hecho este trabajo, ha dedicado su tiempo, y esto quiero reconocérselo especialmente. El doctor Gustavo Aboso, ustedes saben, es doctor por la UNED, es docente no solamente en la Universidad del Salvador, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Buenos Aires, y es autor de una multiplicidad de obras que ha abordado muchísimas temáticas, pero hay una obra que yo sé que es muy utilizada por todos nosotros, que es su Código Penal Comentado, una obra realmente de envergadura. Y bueno, es director de revistas especializadas y demás. Eh, no doy más vueltas con esto y, Gustavo, te dejo el espacio. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Alejandro. Primero lo que quiero señalar que es un honor para mí personal que Alejandro me haya elegido para presentar esta obra. Esto no es algo trillado que uno generalmente puede llegar a escuchar, porque previo a eso, cuando Alejandro me propuso presentar su obra, yo claramente se me surgió un dilema. Y el dilema era si cuando uno presenta una obra en realidad no tendría que estar hablando del autor. Si consideramos que la obra es una extensión de la personalidad, de los beneficios que tiene esa persona, etc., si bien esto es un acto académico, uno debería hablar de esa extensión que es la obra, pero me parece que previo a eso hablar de quién es el autor, más allá que todos los conocen, todos lo conocemos de una forma distinta, no todos tuvimos la misma forma de relacionarnos con Alejandro, y en particular yo lo que quiero decir un poco, que después van a ver cómo esto se vincula a la obra en sí. Yo creo que Alejandro no somos grandes amigos, ¿no? Nos conocemos de hace poco, pero gracias a ese contacto fluido por la comunidad, digamos, académica a la cual estamos vinculados, que gracias a María Alducín, que fue la que me abrió las puertas para poder ingresar a la USAL, y que Alejandro, lejos, digamos, de cualquier tipo de egoísmo, que es muy, pero lamentablemente muy habitual en las universidades argentinas, abrió la puerta en par, digamos, de la posibilidad de hacer trabajos en conjuntos y trabajar académicamente. Entonces, cuando uno va conociendo a Alejandro, se va dando cuenta no solo de qué clase de persona es como persona, cuál es su familia, sino que va analizando y se va dando cuenta y comprobando paso a paso que lo que tiene Alejandro, como tenemos muchos de nosotros, es una suerte de amor incondicional con lo que hacemos. Es decir, esa famosa frase que dice que aquel que ama lo que hace no trabaja un solo día, yo creo que es muy cierta. Alejandro refleja en esta obra, en definitiva, una síntesis de lo que es su quehacer académico, pero sobre todo su quehacer humano. Quiero rescatar esto, digo, porque podemos hablar de los tipos penales, cómo se clasifican y cuál es el concepto de bien jurídico del que parte, etcétera, pero me parece que tenemos que empezar a rescatar esto, ¿no? Este espíritu que lamentablemente hoy en día en las universidades argentinas no se encuentra.
Yo le decía, recién le comentaba a Alejandro antes de empezar este acto académico, le comentaba que el prólogo que él hace, que es muy sintético, trabaja sobre 3 ejes temáticos que me parece que puede explicar no solo la obra, sino cuál es la realidad argentina, ¿no? La realidad de la Universidad Argentina. Lo primero que se propone, lo que primero propone ahora sí el autor en el prólogo es hacer esa vinculación entre la parte general y la parte especial, es decir, desde una perspectiva de las categorías que integran la teoría del delito, analizar esos tipos penales que responden a esas diapositivas que conforman la teoría del delito. Y esto muchas veces no es tan habitual, metodológicamente no es tan habitual como uno cree. Hay muchas obras hoy en día que parten de análisis de tipos penales, pero que no siguen metodológicamente este análisis entre la autoría, la tentativa, el concurso de delitos, etcétera, sino que abordan una temática y sobre esa temática totalmente desvinculada en un divorcio vincular de lo que es la teoría general. Alejandro ahí rescata, ¿no? esa concepción, si ustedes quieren, centroeuropea, de empezar el análisis de los tipos penales, específicamente en este caso él aborda lo que es la estafa y las defraudaciones, ¿no? O sea, las defraudaciones en general, pero la aborda desde una mirada crítica, desde una teoría del delito, y le permite esto resolver ciertas cuestiones, ¿no? Yo estaba analizando justamente el tema tan discutido de la mentira en la estafa, si la mentira puede ser un ardid, un engaño, ¿no? Idóneo, el tema del silencio. Entonces, todas estas cuestiones son abordadas, si la omisión puede ser considerada un ardid, si hay un deber institucional por parte del autor frente en un negocio jurídico, por ejemplo, en un acto jurídico, de aclararle a quien va a ser la víctima de ciertos vicios reviditorios o ciertas cuestiones que tienen que ver con la calidad o la cantidad del bien o el servicio que se está adquiriendo. Entonces, lo primero es esto, ¿no? El libro Estafas y otras defraudaciones, que fue editado por ADOC este año, se enrola en esa vieja tradición de discutir los tipos penales desde un prisma muy particular que es la teoría del delito. Lo segundo que me pareció muy interesante es que ahí Alejandro explicita claramente que su intención es de enriquecer una discusión que a mi juicio en estos últimos años, yo me animaría a decir 20 años, está en cierta medida opacada por una falta de discusión académica. Es decir, hoy en día esa discusión que se venía dando en otras épocas, me remonto porque Alejandro lo cita, entre Soler y Núñez, ¿no? La famosa discusión o este proceso dialéctico que existía entre Núñez y Soler, y más allá de lo que uno podría concluir, yo creo que eso se ha perdido. Hoy en día tenemos el estado de situación, es un estado de situación muy pobre. Todos los que abordan, muchos vemos reiteradamente esto de que muchos que se acercan a la actividad académica se acercan con un propósito específico que es capaz ganar un punto en un concurso, poder mejorar su situación laboral, pero son pocos, digamos, los que se dedican específicamente a abordar estas cuestiones desde un punto de vista, si ustedes quieren, puro, de un punto de vista académico, es decir, de tratar de participar en una discusión que se viene haciendo, una discusión invisible, que uno tiene que obviamente que descubrir, y Alejandro con esta obra lo que hace es participar de esta discusión, tomar postura sobre ciertos aspectos que son muy discutidos, dentro sobre todo del 172 del Código Penal, en cuanto al delito de estafa, y a partir de ahí invitarnos a todos nosotros a participar de ese proceso, a mi juicio dialéctico, de poder seguir avanzando en esta discusión. Lo tercero que también debo mencionar y que me llamó poderosamente la atención y de una buena manera, es que Alejandro sigue con una tradición, si ustedes quieren, germánica, de no solo publicar las ideas, no solo de continuar este debate, sino de formar gente, ¿no? Ella hablaba de Juan Siman, que está presente hoy en día, y él lo presenta como su discípulo. Y esto es muy importante, porque esto también se ha perdido en la universidad, tanto pública como privada, ¿eh? Tanto pública como privada. Se ha perdido esta idea de formar gente, de buscar que lo poco, lo mucho que uno pueda aportarle a la dogmática, de una dogmática claramente tradicional, con todos los problemas que nosotros sabemos que tenemos, con la falta de inversión, con la falta de presupuesto, etcétera. Pero me parece que esto es muy importante, tanto Alejandro como el que les habla, y muchos de ustedes seguramente
no tienen una biblioteca, digamos, tienen una buena biblioteca personal, pero no hay en las universidades bibliotecas que, por ejemplo, permitan desarrollar una tesis. Entonces, los problemas constantes que uno tiene como profesor de distintas casas de estudio es un problema recurrente de la Argentina, ¿no? La falta de inversión, la falta de interés que hay, la falta, sobre todo, de profesionalismo. Entonces, cuando uno tiene que hablar de una obra, yo me gusta más hablar del hacedor de esa obra, más que la obra en sí, porque el hacedor, claramente, me ha pasado muchas veces que la obra no se condice con el autor, o viceversa. Entonces, en este caso, sí uno puede ver reflejado la personalidad, una extensión de la personalidad de Alejandro en esa obra, cómo está tratada, cómo está abordada. La obra en sí, si vamos al tema temático, es una obra que nos propone un análisis. Fíjense que el tema de estafas y defraudaciones, si bien hay muchos libros, no todos los libros que están publicados son buenos. Esa es la realidad. Alejandro nos propone un estudio en algunas cuestiones, por ejemplo, toma partido sobre el tema en la página 25 del bien jurídico protegido, los distintos conceptos que hay, él adopta un concepto mixto, en esto menciona, por ejemplo, a Jäger, que es un autor que vos citás muy a menudo, Alejandro, a partir del parágrafo 263, párrafo primero del Código Penal alemán, y ahí él menciona en ese párrafo el tema de la infidelidad como uno de los aspectos, si, por ejemplo, de lo que yo vengo un poco a señalar, si el bien jurídico protegido en el caso de la figura de la estafa y las otras defraudaciones previstas en el artículo 173, se puede consolidar solamente, se puede explicar a través de lo que es el patrimonio, ¿no? Que ahí Alejandro sigue un criterio mixto, que es el que generalmente la doctrina en general es el que adopta. Porque si uno analiza que ciertos tipos de delitos, por ejemplo, la infidelidad o la administración fraudulenta, no se explican solamente en cuanto a que el bien jurídico afectado es el patrimonio, sino también la modalidad o el tipo de injusto, el desvalor de acto y el desvalor de resultado, que se sintetizan en un tipo de injusto específico, también permiten afirmar, como dice Jäger, que la infidelidad en el manejo del patrimonio ajeno puede constituir un interés jurídicamente, penalmente tutelado. En un segundo grado seguro, pero también. Estaba analizando también ahí el tema de las defraudaciones vinculadas al uso de medios telemáticos o manipulación de medios de manipulación informática, de programas, etcétera, o sistemas. Las defraudaciones, ahí generalmente uno sintetiza en ese caso como defraudaciones que afectan al patrimonio. Ahí Alejandro denuncia claramente, por ejemplo, la vocación tardía que tiene nuestro legislador regular cierto tipo de manifestaciones delictivas que vienen a la par o al calor de la nueva sociedad de la tecnología de la información. Específicamente, recuerden que la estafa informática fue regulada recién en el 2008, cuando la Convención de Cibercriminalidad del 2001. Nuestro país recién hace poco, a través de la 27.411, si mal no recuerdo, que ratifica ese convenio, o sea, ¿cuánto tiempo después? Cuando a mí me toca hablar justamente sobre el tema de la cibercriminalidad y específicamente de los fraudes relacionados a las nuevas tecnologías, yo siempre rescato que el bien jurídico protegido claramente es el patrimonio, pero en el caso de las estafas informáticas, si estas figuras tienen digamos, cierta pretensión de autonomía, si el derecho penal cibernético tiene cierta pretensión de autonomía, está obligado a construir cuál es el bien jurídico, los bienes jurídicos complejos que le integran. Específicamente me refiero que en esas dos defraudaciones, una, la del inciso 15, que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de datos ajenos. Por ejemplo, si yo utilizo en el home banking datos de una tercera persona para realizar una transferencia, eso es claramente una defraudación mediante ese uso de datos personales. Y en el inciso 16 se regula, como yo les dije recién en el 2018, la estafa informática. Pero la estafa informática, a diferencia como también lo resalta Alejandro en su obra, no responde, digamos, a la trinomía de lo que es el ardid engaño, el error, y ese error que tiene que ser, digamos, suficiente como para provocar una disposición patrimonial perjudicial. Acá no tenemos ninguna mente errada, entonces por eso el inciso 16 del artículo 173 no responde a la lógica habitual del delito del 172.
Y en esto, fíjense que habla de manipulación informática. Entonces, cuando uno habla de manipulación informática, podría construir a través de un método inductivo, un bien jurídico, es decir, hablar de bienes jurídicos complejos, no solo el patrimonio, sino en este caso la intangibilidad del sistema informático, la intangibilidad de cómo funciona el sistema informático en un sentido no meramente en una dimensión individual, sino en una dimensión social. La sociedad, en nuestra sociedad de la tecnología, claramente el funcionamiento, el secretismo que tienen este tipo de sistemas, forman parte de nuestra vida, están imbrincados en nuestra vida habitual y social. Entonces, a partir de ahí uno puede construir, ¿no?, una idea de un bien jurídico que trascienda solamente el bien jurídico individual. Volviendo entonces a estos temas que yo estoy poniendo de resalto, por ejemplo, también ahí Alejandro se enfoca en la página 27, habla del concepto de estafa, ¿no?, justamente de este problema que tiene el 172 de apelar a la casuística, en lugar de hacer una regulación un poquito más compacta, hace un análisis de derecho comparado. Él, en uno de los párrafos, vos ahí hablas, Alejandro, de que el modelo español, cuando habla de engaño suficiente o engaño bastante, que sea bastante el engaño, pero en definitiva se puede sintetizar con el concepto normativo de engaño suficiente, que no sería digamos, de aplicación al 172, no sería una interpretación posible. Yo, a mi juicio, si bien el 172 es muy amplio y posibilita cualquier tipo de interpretación, yo, por una interpretación más reduccionista, si querés, desde el punto de vista de la aplicación, del ámbito de aplicación de la norma, entiendo que tanto el engaño o el ardid tienen que ser suficientes, no solamente idóneos, sino suficientes como para probar el error en la víctima. En los casos, por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? Me refiero, esto es un caso del Tribunal Supremo Español, ¿no? Acaso yo contrato a una medium para que cure a mi padre de cáncer, y le pago dinero, y resulta que la medium obviamente no lo va a curar de cáncer, después mi padre fallece de cáncer, y yo la denuncio por estafa. Ahí el Tribunal Supremo Español lo que tuvo en cuenta, que Alejandro también lo trata, la posición de la víctima, porque este es un delito claramente donde la víctima tiene una participación pasiva como víctima ofendida del delito, pero claramente que es necesario que ella sea la engañada. Entonces, si las condiciones de la víctima dice que es una persona que es profesional, etc., entonces el engaño puede ser idóneo, pero no puede ser suficiente en función de la víctima en particular. Es decir, yo creo que en este punto, el 172, por la amplitud normativa que tiene y por el alcance a veces un poco indefinido, que ha llevado a la doctrina, por ejemplo, a discutir si, como pone Alejandro, tenemos que adoptar la doctrina de la casación francesa del siglo XIX, con la mise en scène, o por el contrario, que él descarta esta posibilidad, dice no, yo creo que el tema de la mentira en sí, la simple mentira, la discusión de la omisión, la discusión del silencio. Entonces, todas estas cuestiones son tratadas por Alejandro. Yo digo Alejandro, disculpen, pero bueno, es la cercanía con alguien que, si bien hace poco nos conocemos, como tenemos mucho en común, vieron, en realidad los espíritus son los que se conocen, por lo menos que yo me ponga metafísico ahora, pero ni tomé nada, digo, pero yo el acercamiento lo hago desde el punto de vista del espíritu. Soy un convencido, digamos, que tenemos muchas cosas, pese a que nos conocemos hace poco, hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos fines, tenemos las mismas preocupaciones y tenemos la misma necesidad, digamos, uno puede decir patológica, de escribir libros o de tratar de potenciar, promover, facilitar un discurso académico que hoy en día está apagado. El hecho que hoy ustedes estén presentes acá es un buen augurio, el hecho que Alejandro haya editado un nuevo libro a todos los que ya tienen, también es un buen augurio, porque eso significa que la dogmática argentina no está muerta. O sea que la dogmática argentina sigue peleando en un país, si ustedes quieren, que, y esto es una licencia poética, en algunos casos nos impone una suerte de autoexilio o nos obliga a irnos a otros lugares, ¿no?, para poder continuar con nuestro trabajo, porque nuestro país se hace imposible en esta realidad social circundante en la cual estamos viviendo, más allá de las ideologías y lo que uno pueda pensar. Lo cierto es que esto también trasunta en lo que es la universidad, no se queda fuera de la puerta de la universidad,
sino que esto también trasunta. Entonces, es bueno cuando uno ve, ahora que Alejandro, no sé si ustedes saben, que está viviendo en España, ¿no? Y hoy yo pensaba, bueno, qué decisión que tomó, una decisión que yo considero muy valiente, el hecho como Hernán Cortés, de quemar las naves y seguir adelante. Pero también pensaba otra metáfora, ¿no? Que en eso yo me identifico, por eso hablo del espíritu común, ¿no? No si ustedes quieren, en el estilo de Goethe, ¿no? De esta idea de la comunión de espíritus, en el sentido de que muchas veces, y creo que a Alejandro le pasa lo mismo, estoy seguro, uno se siente una suerte de Quijote peleando con molinos de vientos, y esos molinos de vientos es justamente la burocracia, la realidad social, política de un país que parece que está, un sistema político, no tanto para echar la culpa al país, pero sí un sistema político, una forma de ver la realidad nuestra, que parece que nos va poniendo cada vez más molinos y más impedimentos en poder desarrollar una discusión, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, muchos impedimentos, muchos obstáculos, algo simple. Comprar un libro, hoy me llegaron unos libros que compré en Alemania, lo caro que está, o sea, la posibilidad de poder uno formarse y seguir formándose y participar de esta discusión que es eterna, y poder transmitir estas ideas, porque con Alejandro también compartimos esta base crítica. Uno es formador, trata de ser formador, pero también lo que trata de hacer es promover la discusión. Falta un espíritu crítico, en definitiva. Es como que nos hemos acostumbrado de lo que, por un principio de autoridad, que lo que se diga es válido. Y yo cuando doy las clases, y a Alejandro le pasa lo mismo porque lo he escuchado, compartiendo justamente una especialización, es esta idea de traten de pensar por ustedes, traten de buscar o crearse esas herramientas intelectuales para pensar por ustedes, que nadie les diga lo que tienen que pensar. Entonces, en esta idea, ¿no? Yo particularmente sintetizo, porque si les cuento en qué consiste la obra, no voy a expoliarla claramente. La idea es invitarlos o incitarlos o inducirlos a que ustedes adquieran la obra, la lean con un espíritu crítico y puedan, nadie pretende en cualquier obra que estén todos de acuerdo, sino esto es una suerte de continuar ese hilo invisible que es este diálogo que uno está haciendo. La ventaja que tenemos hoy, que yo siempre digo, uno no puede discutir con los libros. Entonces la ventaja que tenemos hoy es que tenemos al autor acá. Entonces, podemos discutir al autor y demás. Yo le estoy tirando algunos temas como para Alejandro empiece a analizar el tema de la mentira, si en la mentira tiene que haber un deber institucional o no, o si la simple mentira que puede ser un ardid o un engaño suficiente. Esta propuesta de tratar de reducir el ámbito de aplicación tan difuso de la norma, teniendo en cuenta el engaño o el ardid, que sea suficiente, idóneo y suficiente, las dos cosas que tienen que concurrir a mi juicio, que sea idóneo y que sea suficiente. Y el tema de si usted queda una víctima dogmática, la posición de la víctima en estos casos, o si la víctima tiene ciertos deberes, que esto está muy discutido, si tiene que tener ciertos, a su vez, deberes de conservación en cuanto a que ella está obligada frente, sobre todo, fíjense, en la sociedad de la tecnología, donde hay perfiles falsos, donde cualquiera se presenta de manera anónima, si uno en ese mundo puede andar como Hansel y Gretel en el bosque, o al contrario, tiene que tener ciertos deberes de resguardo, de autoprotección, dicen algunos, para evitar este tipo de estafas. También señalar que si bien el 172 descansa sobre esta lógica del ardid de engaño, el error y la disposición patrimonial, que tiene que ser claramente perjudicial, me gustaría saber la opinión de Alejandro cuando, por ejemplo, en el caso que trae Haro Otto, en el Grundkurve, si lo que se me modifica, yo tengo digamos, una colección de cuadros de Van Gogh, y yo me engaño y entrego uno de esos cuadros, pero me dan un matiz o me dan otro cuadro del mismo valor, si eso hay una afectación si hay una afectación al patrimonio o no hay una afectación al patrimonio. Si es solamente una concepción económica la que tengo que tener en cuenta en cuanto a la idea de perjuicio como detrimento económico, o si las dos cosas son equivalentes económicamente, uno podría firmar ahí una estafa. Bueno, brevemente me he tomado mi tiempo más que suficiente como para presentar la obra y sobre todo lo que a mí me interesa al autor, porque claramente, a mi juicio, Alejandro integra uno de los baluartes que tiene la dogmática argentina,
con trascendencia claramente latinoamericana, y a otros países, pero digamos, lo que a mí me importa, no es que sea un nacionalista, pero sí me interesa que la dogmática argentina tenga entre sus filas a un autor y a una mejor persona que proponga, ¿no? Este juego, digamos, este juego dialéctico, en el sentido que nos invita a nosotros a reflexionar y a proponer y a buscar romper ese molde de mediocridad que muchas veces es tan habitual en nuestro medio. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones, Alejandro, por esta nueva obra. Bueno, muchas gracias a vos por las palabras, Gustavo, pero algunas creo que inmerecidas, o varias inmerecidas, pero lo que a mí me gustaría rescatar hoy, particularmente, es la presencia de muchos amigos el profesor Martín Martínez Osorio de Centroamérica, que está ahí haciendo hace los mismos malabares que nosotros, que ha hecho cursos hasta hace poco y se sigue perfeccionando y sigue trabajando y brega de estos molinos de viento de los que vos hablabas, Martín. Está ahí a punta de lanza, firme y tratando de también forjar sus contribuciones, tanto con él, contigo, con muchos. Mantenemos permanentes discusiones sobre distintos aspectos, pero también acá está Juan Martín Siman, que es realmente, bueno, un joven brillante. Esto lo digo sin ningún tipo de, digamos, de la manera más objetiva posible. Desde el primer momento que se dio cuenta de que su vocación era académica, automáticamente se puso a estudiar alemán, automáticamente se puso a estudiar de manera concienzuda el derecho, y bueno, y a colaborar en muchísimas cosas que se hacen, forma parte del equipo de investigación que tenemos en la USAL, y también, bueno, hay muchas otras personas que están acá, Nahuel Felicetti, Ezequiel, Gabriel Bustos, Federico Pagliuca. Federico ha expuesto demasiado, con Federico hay un problema, forma parte del equipo, pero hay un problema grave, porque se nos va para el lado de todo lo que es el normativismo germánico, y ahí empieza a meter las cuestiones de los deberes de la víctima. Bueno, él anduvo con muchas cosas de exponiéndolas en un seminario anterior. Karen Dix, que también se tomó su tiempo para acompañarme y que todos ellos colaboran en la revista, que de paso te agradezco el artículo que nos has enviado, y aprovecho también a Karen a agradecerle la traducción que hizo de un profesor. Acá vamos a hacer un poco de spoiler, porque el doctor no quería hacer spoiler, vamos a hacer un poco de spoiler. La revista viene con excelentes artículos, obviamente con un artículo muy, muy interesante sobre el tema de autoría y participación de Gustavo, pero traemos como novedad un artículo sobre toda la cuestión del proceso penal japonés, de un profesor de Japón que tuvo la amabilidad de ofrecernos un artículo. Karen colaboró en la traducción, y bueno, esto es parte de un equipo. Hay obviamente también gente a la que aprecio mucho, Sandra, Esteban, que están aquí presentes, y bueno, un libro a veces es un producto, sale editado, salió, festejamos todos, pero atrás de eso hay un montón de cuestiones, y a veces en este problema que tiene, creo yo, la dogmática argentina, pero también la dogmática latinoamericana, no se puede ser simplemente profesor, hay que ser otra cosa para poder ser profesor. Entonces esto
tironea un poco de todos lados los tiempos que tenemos, y yo soy un agradecido de toda la gente con la que interactúo, que me rodea, por su afecto, por su apoyo. Es muy difícil. Vos pusiste el ejemplo de, bueno, de esta retirada táctica, pero también te permite pensar, te permite relacionarte de otra manera y te permite escribir. Te permite escribir más tranquilo, dedicarle un poco más de tiempo, con sus bemoles, con sus cosas, pero bueno, con Gustavo, como él dijo, nos unen muchas cosas. Una sorpresa para mí ha sido, francamente, esto te lo digo, no me acuerdo si lo hablamos, pero una sorpresa ha sido, bueno, el amor que tenemos por los animales. Podemos decir, somos bicheros. Entonces, bueno, el que quiere los animales, ya ahí hay un tinte de que hay en la persona hay algo más, digamos. El que pudo entender del amor a los animales, entiende otras cosas. Y bueno, con Gustavo compartimos esto, compartimos algunas cosas más, y cerraría simplemente con el tema, haciendo una breve referencia al libro. Es cierto que en esto soy un convencido de que no se puede hacer parte especial analizando tipos sueltos y aislados como si nada sucediera con la tentativa, con la autoría y participación criminal, con un posible error, etc. Pero tampoco creo que se puede hacer esto sin dialogar con la doctrina comparada, no solamente la española, la alemana, sino con otras fuentes eh, latinoamericanas en particular, y también con la jurisprudencia, porque si no, es como que nos quedamos, a veces la jurisprudencia es como que le gusta, y esto es, ya hago la crítica ya liviano, al no tener más las responsabilidades de la judicatura, pero es como que uno a veces anda suelto y anda liviano como si no tuviese la obligación de manejarse con la doctrina, ¿no? Y bueno, entonces ahí me parece que hay que también ver un poquito qué le pasa a esta gente, qué le pasa a esta gente que hace justicia cuando dicta resoluciones, y dice cosas ahí. Y a veces estas cosas que dice, bueno, por dónde van, por dónde no van. Eh, Se buscó hacer eso. Si se logró, no lo sabré. Esto ya será materia de otras personas decirlo. Si se logró al menos despertar esto que decís vos, la discusión, yo ya estoy satisfecho. Para mí ya logró el objetivo. Y si logró encima despertar en otros, y en particular los más jóvenes, el amor por hacer esto, no hay otra cosa que tenga que pedirle a la vida que sea eso, haber podido despertar en otro la idea o las ganas. Si logramos prender esa llamita, ya está. Creo que ya debemos darnos por realizado. Bueno, me gustaría, si Juan quiere decir algunas palabras, o si alguien quiere decir algunas palabras, en esta suerte de reunión cuasi familiar, muy amena y muy grata para mí, el micrófono es todo de ustedes. Si no, damos por concluido el encuentro y nos veremos en la próxima edición del seminario, que el doctor Martínez Osorio aparentemente nos trae unos cuantos temas de interés. Bueno, hola a todos, quisiera más o menos, perdón la interrupción, una disculpa porque tuve problemas de audio, estaba trabajando en una cosa y bueno, cuando menos sentí estaba el evento iniciar, pero de todo pues el agradecimiento por la invitación
una alegría ver la nueva obra de Alejandro, una obra que esperamos verla muy pronto en Centroamérica. No sé cómo la vas a distribuir aquí, no sé si yo voy a vender los libros, pero es un agasajo verdaderamente estar en un evento y escuchar, por ejemplo, las reflexiones interesantes que presenta el doctor Gustavo. Creo que todos coincidimos, Latinoamérica no está viviendo los mejores momentos. Hay un populismo punitivo junto con un autoritarismo de nuevo cuño y fascismo, y hace que muchos de los que nos dedicamos a esta cátedra, la cátedra del derecho penal, y que lo enfocamos desde el derecho constitucional, derecho penal como límites al poder punitivo del Estado, sí que estamos teniendo problemas. Creo que eso del exilio es muy atinado, por no decir otra palabra, ya que te puede acarrear hasta la cárcel, mostrarte contrario a muchas de las cuestiones que estamos viendo, pero quizás me quedo con la reflexión de seguir haciendo trabajo académico y aprovechar estas coyunturas para una mejor preparación. Recuerdo que el profesor Silva Sánchez decía de que lo que existe en nuestros países son oscilaciones entre lo punitivismo y la democracia. Así que tenemos que esperar que venga una nueva ola con las nuevas generaciones de un ambiente mucho más democrático y un ambiente quizás más intelectual que permita discusiones como la de ahora. Enhorabuena, Alejandro, te felicito por el nuevo libro y pronto esperamos tenerlo aquí por Centroamérica. Gracias, Martín, muchas gracias por tus palabras. Con Martín tuvimos la ocasión de encontrarnos luego de que él viniera a hacer un máster aquí. Estuvimos compartiendo algunas cervezas en Madrid y buenos momentos y buenas charlas, así que gracias por esos momentos también. Bueno, Alejandro, te quería agradecer por la oportunidad de haberme dejado participar en el libro. La verdad que he aprendido mucho, más que nada porque en el foro de menores no suelen verse causas con estafas, pero al margen de eso, te quería agradecer por dejarme ser parte de tu equipo, por haberme mostrado el camino desde tan chico, de los 19 años que trabajo con vos y la verdad es que pude encontrar mi vocación muy rápido. Para mí eso no tiene precio y la verdad que nada, siempre he aprendido mucho de vos, ya te lo he dicho en privado, para mí vos sos como un padre y la verdad que poder seguir trabajando con vos me llena de orgullo y de entusiasmo. Espero que podamos seguir haciéndolo por muchos años, que sea a la distancia y nada, acompañarte y agradecerte por la formación constante. Para mí no tiene precio. Gracias, Juan. Gracias y nada, esto es un poco el producto de todos. Toda la sistematización de la jurisprudencia reposó sobre él y no fue un trabajo sencillo, fue un trabajo bastante arduo. Gracias a todo lo que es la informática, que uno muchas veces reniega, que no tenés internet, que te caes, que qué sé yo, bueno, se pueden romper estas distancias y esto también es sumamente interesante. Bueno, para no entrar ya en el terreno de la melancolía, salir de la metafísica y entrar en la melancolía, si alguien quiere decir alguna cuestión más, somos bastante democráticos, al menos en este mundo virtual, en esta sala, y si no, les agradezco la participación y la posibilidad que me dan de estar con ustedes, de compartir cosas, de aprender, de ayudarme a ver la vida de otra manera. Es muy gratificante para mí. Lo que sí, Alejandro, ahora, que ya lo venía viendo y pensé que iba a hablar, está Andrea Bartos. Andrea, no sé si estará con la cámara o no le funcionará la cámara, etcétera, pero Andrea Bartos yo la conozco de hace muchos años. Ahí estás, Andrea, ¿cómo te va de la cátedra, ¿no? De tantos años? Bueno, ella puede dar fe
de lo que estamos hablando, ¿no? De tantos años, casi 30 años en lo que es la lucha de las cátedras, etcétera, de las participaciones de Andrea con el alemán, las traducciones. Que vos me contaste, Alejandro, que estaban haciendo traducciones también con Andrea. Así que bueno, un saludo a Andrea, que aprovecho, hace muchos años que no la veo, aprovecho para saludarla, ahí de la Universidad de Belgrano, cómo trabajaba, siempre estaba ahí dispuesta con ese interés que uno siempre rescata en algunas personas, ¿no? Siempre tratar de evolucionar, de aprender, etcétera. Así que la recuerdo con mucha estima a Andrea como una colaboradora, una persona que siempre estaba ahí, quería aprender. Así que bueno, Andrea, muchos saludos. Como te prometí, retomé, estamos haciendo una traducción bastante compleja por varias cuestiones, empezando por la letra gótica. Empezando por la letra gótica de un texto bastante antiguo y siguiendo, bueno, por las particularidades tan ricas, pero a la vez tan complejas que tiene este idioma que es sumamente apasionante. Al menos para mí me atrapó la dificultad. Pero Andrea, bueno, siempre una vez por semana, ya no me acuerdo, antes de la pandemia, nos reuníamos y trabajábamos por la tarde controlando y trabajando en la traducción. Bueno, yo me comprometí que iba a seguir adelante, me falta muy poco. Hoy estuve trabajando, doy fe, hoy estuve trabajando, estoy portándome bien, ya empecé otra vez, así que espero concluir con esa traducción para que podamos seguir trabajándola y revisándola y viendo ahí. Así que nada, es verdad. No prendió la cámara y no aparecía, pero bueno, nosotros igual nos habíamos mandado unos WhatsApp en el medio. Pero la verdad, perdóname, Andrea, porque no me dije, o sea, te mandé el WhatsApp, nos mandamos los WhatsApp, pero no te mencioné. Ahí bien Gustavo que te mencionó. Bueno, nada, les agradezco realmente a todos la participación, el haber estado, el haberme acompañado, el haber tenido ganas, y a Gustavo obviamente por las palabras tan generosas, tan generosas. Bueno, les mando un abrazo virtual a todos y nos estamos viendo. Chau. Saludos a Hasta todos, luego. muchas Saludos gracias. para todos. Gusto. Esperamos. Un gusto.